Pero con el alemán, el Barça dio un salto impresionante en muchos partidos. Parece que activa el modo fácil, comienza haciendo un gol tras otro. Y para cualquiera que lo siga, aunque la competencia sea fuerte, es visto incluso como uno de los mejores equipos del mundo en esta temporada. Y si no lo es, sin duda, el mejor equipo, ciertamente del mejor ataque, con creces, no solo fue el primero en llegar a los 100 goles, Contando todas las competiciones, incluso con el Barça teniendo posibilidades todas, de... como también ya pasó ese sí, y por mucho. Y ahí, claro, con esos goles todos ocurriendo, una cosa que el equipo de Chávez nunca tuvo, empieza a aparecer un montón de teorías sobre el ADN del Barça, ¿verdad? El Fique es mucho más ofensivo, mucho más directo, aquella posesión de balón de antes no está con nada, intercambiar pases no está con nada, menos mal que el Fique llegó cambiando todo, muerte al tiki-taka, viva el Fique. Flack. Pero ¿Es será eso realmente? ¿O será que si salimos de las apariencias y decidimos profundizar un poco más, veremos muchas semejanzas? Y es en los detalles finos del funcionamiento del equipo donde encontraremos detalles que marcan toda la diferencia. Aquí, En la posesión de balón, por ejemplo, el Barça de Rangnick. Tiene esos imponentes 67%. Entonces, en concepto, él ya no tiene más fuerza sobre lo que sus competidores en la liga dan. Él tiene incluso más que lo que el propio Chávez llegó a tener en sus 3 temporadas. En cantidad de pases cortos, incluso podemos torcer un poco la nariz, porque está empatado con el Real Madrid, pero aún así, también es más de lo que cualquier Barça de Xavi llegó a tener en balones largos. Ahí es que la sorpresa es realmente grande, porque el Barcelona, como mencioné aquí, no solo está muy por debajo de los otros españoles, como solo el de las bajas de Xavi llegó cerca. Los otros dos intentaban lanzamientos con mucha más frecuencia. Quiero decir, si miramos los números fríos, el Barça de Flick se parece aún más con el mencionado Barça de 2006, no menos. Y lo peor es que este equipo cambió poco incluso en información, incluso en nombres, incluso en las funciones que cada uno de ellos hace en el campo. No fue tampoco en comparación con el equipo que Xavi tomó en noviembre de 2019. Había 2 laterales más viejos, que no podían subir y bajar tanto, un trío más claro en el medio campo, no 2 mediocampistas defensivos y un número 10, y más velocidad en sus 3 atacantes, tanto en los extremos como incluso en el número 9. Pero luego, después, en el segundo, que sumaste 88 puntos y llevaste la Liga Española con holgura. Y solo no fue aún más, porque él fue campeón con algunos robos, nosotros. excelente. Eso ahí después, amigo. Así que Entonces dejó empezó a quedar todo el muy asunto medio- parecido. Así, Principalmente tenía por toda la causa mentalidad del Baldeiro. jugando tras un falso extremo, que cometía errores con el balón y no con. O todo por dentro para armar junto con el Juve 2000 A Vizcas. y en Tengo 23. 24 a Vizcas. Y por más que el trabajo parezca malo, y de hecho, aunque la jugada fue peor, aunque haya sido en el Vinky, sumó casi la misma cantidad de puntos de la campaña del título, una temporada antes. Ahí es que las semejanzas son aún mayores. No solo Completo business conten en Alex match. ser bastante ofensivo, no solo porque delante De de él regreso a la Barça escena. con gota en el falso punto, sino principalmente porque en el mediocampo ganó aún más cara en 4-2-3-1, con Rudolf, que jugara allí como el mediocampista más adelantado en relación con los otros dos. Y en la segunda mitad de la temporada, Rafinha dejó de ser un corredor en punta derecha y comenzó a jugar junto con él, los dos como titulares, Joao Félix en la izquierda. Esto es muy parecido al equipo que está siendo titular del Barça en esta temporada actual en funciones. La única diferencia un poco mayor es Koundé, que avanza mucho más por la derecha de lo que avanzaba antes, pero todo el resto es casi igual. Y aquí, ese 4-2-3-1. Entonces en la queremos... práctica. Antes, para mi desagrado, el Balde ya sale bastante por la izquierda. Esto pasa porque el Rafinha salió de la banda y fue flotando por el medio. El mediocampista, que ya comienza más centralizado, forma un cuadrado en el centro del campo, en la referencia al elevador. En el lado derecho, Yamal, y conforme se desarrolla el ataque, queda aún más claro ese funcionamiento del que hablé. Otra jugada, y el mismo ejemplo, defensores atrás, siendo muy importantes en la construcción, 2 mediocampistas más en la base de la jugada, Rafinha por dentro, actuando como una especie de segundo número 10 y formando un cuadrado con los otros mediocampistas. En su espacio de la amplitud Baudet a la derecha hace lo mismo Yamal, y como 9, Robert Lewandowski. Y este equipo, por cierto, el Barça del Flick actual, el último Barça de Xavi, el Barça de Xavi que fue campeón español, el Barça que Xavi salvó tan pronto llegó del Real Madrid de Ancelotti, el Atlético de Simeone, todos los equipos que juegan contra el Barça en el fútbol español, todos los equipos que son candidatos a acabar con sus planes en la Champions, cientos de equipos repartidos por todo el mundo. Están todos con sus tácticas de la vida real, allí dentro del mundo tácticas de fútbol. Solo necesitas hacer clic en el enlace que está ahí abajo, tanto en la descripción como en el comentario Para fijado. empezar, aprovechar a todo Ahora el mismo. mundo así. Está bien. Si todo es tan igual a primera vista, Al menos ves y como estamos diciendo, ¿en qué es este Barça tan diferente? ¿Qué es lo que es? Primero, individualmente. No es el caso del gol, porque Ter Stegen se lesionó de una manera bastante grave y desde el inicio de la temporada el Barça
ha necesitado Antes usar, Oñac Peña, desde que entró los Salió otro. pero es el caso de los otros, algunos por mérito del propio entrenador, como Azbuca. con ver 10. tácticamente mucho más liberado para avanzar, también como es el caso de Rafinha, que mentalmente está con mucha más confianza, hasta porque está claro que ahora Felipe confía mucho más en él, pero en otros casos, como Pedro, por pura suerte, ya que al menos hasta ahora aún no se ha lesionado, él está pudiendo ser un centrocampista del nivel que siempre se veía que él iba a tener cuando lograra tener continuidad. Lamine Yamal, que aún es increíblemente joven, pero a los 17 años, obviamente ya tiene más experiencia de la que tenía antes, está hasta mejor desarrollado desde un punto de vista físico y proporciones menores. Lo mismo ocurre con Valdé, que hoy es mucho mejor, tanto en relación al Valdé del pasado como también al ya envejecido Jorge Álvaro. Esto le da más energía al equipo, lo que nos lleva a otro punto de mejora clarísimo, que son las presiones en el campo de ataque. Aquí, por ejemplo, en Estrella el Barça presionó al Valencia de una manera que ellos incluso repitieron varias veces después, con los extremos subiendo hacia los defensores y no quedarse en los laterales, como generalmente ocurre, con Lewandowski dando unos pasos hacia atrás para ayudar al mediocampista a presionar al hombre a hombre y también a los volantes, y quedar. Los jugadores libres eran entonces los laterales adversarios, pero aún así, si la pelota iba para alguno de ellos, el lateral del propio Barça ya saltaba ahí para no dejarlo cómodo. Es bastante arriesgado hacer eso, pero, por otro lado, también presionas mucho al portero del equipo contrario. Con esta presión alta, veo como única opción sensata un pase más directo. No es por otro motivo que el Barça esté tan arriba en cuanto a robos de balón en el campo de ataque. Hace mucho eso. El Barça de Xavi no llegaba a esos valores tan altos. Si hiciéramos una conversión de esos números considerando solo el tiempo que cada equipo estuvo sin la pelota, de aquí en adelante, cuando está con ella, nadie consigue hacer diseño ni interceptación. El Barça sale aún más bonito en la foto y es también por eso que, en pases intercambiados por su adversario en cada juego, el Barça del Fique es disparado, muy disparado, que menos deja esos pases ocurriendo. De nuevo, la ventaja es grande incluso cuando incluimos a los Barças de Xavi en la conversación. Otro caso entonces en que el equipo que dijo adiós al tiki-taka, entre comillas, no insiste en tener la pelota solo para él, pero sí insiste en tenerla solo para él. Y en remates permitidos a los adversarios, el Barça de Flick también es el que más se destaca en toda la liga. Y cuando se compara con los Barças de Xavi, la ganancia también es grande, y es tan grande que uno de ellos ni aparece. Viendo todo eso, queda un poco evidente que Flick insiste en esas líneas de fuera de juego, ¿no? Con los defensores todos muy adelantados, muchas veces Un incluso paso dando adelante en el último momento. ¿No lo viste Eso así? no pasa. Claro, cuando sale mal, el daño puede ser feo, pero solo se han recibido una cierta cantidad de goles así. Pero, en general, esa toma mayor de riesgos es algo casi necesario Con para sus que la para. virtudes de ofensiva, de accesibilidad. Al final de cuentas, al menos, mientras el arte de Bastet está Vai tudo funcionando, não só se equilibrar, como o saldo também tende a continuar sendo extremamente positivo. Mas aquela questão dos jogadores serem ou estarem melhores não é a principal. No. Con ese vigor físico mayor que los jugadores tienen, no creo que sea principal ni la cuestión táctica que Flick implementó, que es la agresividad mayor en la presión, aunque considero que sea, esa es, digamos, casi que la más importante. Pero principal mismo, la gran diferencia, es un detalle pequeño, un detalle que de tan sutil las miradas más desatentas tal vez ni perciban que está sucediendo. Una cosa que, en el lenguaje del FIFA, es la diferencia entre el movimiento de acercarse, viniendo en dirección al balón, y el de llegar por detrás, arrancando en velocidad para atacar de alguna manera la última línea del adversario. En general, el Barça siempre busca mucho ese entre líneas, como tiene delanteros empujando a los defensores hacia atrás, y como tiene un centrocampista con la pelota, atrayendo a los mediocampistas hacia adelante, Rafinha tiene la oportunidad de colocarse ahí, recibir el pase, girar y anotar otro de sus goles en esta temporada. A veces yo diría que en la mayoría de ellas esa búsqueda por los espacios ocurre con dos jugadores, si acaso hasta más, pero aún así, eso no es lo que marca la gran diferencia, o al menos no solo eso. El secreto viene con la unión de eso, con esos movimientos de llegar por detrás. Mira aquí, qué cosa linda. está bien. Rafinha dando un pase entre líneas y Lewandowski como referencia. La jugada se desarrolla. Ahí, ¿y qué hace Lewandowski? Viene para hacer el pivote acercándose. Él usa el hueco que apareció ahí es más crítico para la defensa. Lewandowski ya está hasta apuntado para que Rafinha lo explote. Y luego, ¿qué hace? Bastante obvio, ¿no? El brasileño arranca con todo. Y aún más obvio, el balón va a llegarle y él va a marcar una más. Contra el Girona, Lewandowski sale de la referencia para atraer al defensor del lado izquierdo y el espacio que dejó. Dani Olmo ya está ahí para aprovecharlo. Contra el Real Madrid, de nuevo, Lewandowski se acerca, atrayendo al defensor, y el que celebra es un aún más talentoso Lamine Yamal. Y las ventajas de esta combinación de acercarse y llegar por detrás son tan grandes que funciona incluso cuando no es el más rápido explorando esa profundidad, porque con tanto espacio
Tiene tiempo de sobra para después de llegar al balón pensar bien en qué hacer. De vez en cuando esa ventaja es muy sutil, ¿ves? Pedri desacelera el paso y el defensor que lo mira ni siquiera llega a saltar para tocarlo, solo desacelera junto. Pero entonces, como el resto de la defensa siguió retrocediendo, fue suficiente para crear una excelente línea de pase de fuera hacia adentro. Y ahí está. La velocidad de Ferran Torres se encargó de hacer el resto. En otros casos, el movimiento para atraer no es ni quedarse quieto, ni acercarse para recibir un pase, sino correr también. Haces una diagonal de adentro hacia afuera, llevas a unos hacia adentro contigo, y ahí abres un espacio aún más peligroso para que su compañero va a aprovechar. Y eso es aún más útil contra quien marca hombre a hombre por todo el campo. Aquí, un ejemplo de Atalanta. Incluso tú mismo puedes crear ese espacio sin necesitar la ayuda de un compañero. Presta atención aquí a Rafinha. Hace que viene a buscar una persecución. Y así que paso el vacío a Lewandowski, Rafinha ya da la vuelta y comienza a disparar. Tiene un efecto sorpresa. Él paga más juega rápido y además totalmente ya está perfilado. Entonces no tengo duda de que él va a llegar al frente y el Barça va a superar esa presión sofocante del equipo de Gasperini. Yo no diría que el Barça de Xavi no era capaz de hacer eso, hasta lo hacía, pero en esta materia el equipo de Hans Flick da lección, se acerca, busca entre líneas, si se puede recibir, recibe, si no se puede, por lo menos no. Un espacio para que alguien ataque las espaldas de la defensa y también lleve mucho peligro a sí mismo. Y lo mismo al contrario, llegar por detrás, atacar el espacio, no es solo la para... pelota al frente. Si Si ellos los van defensores juntos, no. se abrirá un espacio muy importante en la entrada del área. Y ahí, dependiendo del talento de quien recibe, de moverse bien en esas situaciones, tu equipo sonreirá, traduciendo aún el ADN Barça. Todavía hay valorización de la posesión individualmente, aunque sean básicamente los mismos jugadores, ellos tienen una mejor función táctica, un poco más sueltos para atacar, o tan mejores clínicamente, sin lesionarse y pudiendo ser todo lo que son, o con más experiencia, tomando mejores decisiones en cada jugada, o mejores físicamente, ya más corpulentos, con humedad un poco mayor, o lo principal, mejores mentalmente, con mucha más confianza para jugar, que el punto de vista táctico colectivo, más presión y del punto de vista táctico individual, yendo hacia los trazos más finos de una estrategia que muchas veces las personas ni perciben, una comprensión mucho más afinada. El momento adecuado de ir y venir y disparar para recibir en velocidad, de acercarse y recibir un balón más en el pie, siempre intentando desorganizar la defensa adversaria, siempre intentando ser impredecible.